Así de pie, abra su Biblia en Lucas capítulo 22. En reverencia a la palabra, en Lucas capítulo 22. Yo le voy a leer el verso 31 y parte del 32. Lucas 22, versos 31 y 32. Una combinación de ellos dos. Y yo sé que esta palabra que voy a leer, si usted lleva un tiempito en el Evangelio, usted ya la ha leído, la conoce un poco. Este es Jesús hablándole a Pedro. Y mire cómo Jesús le dice a Pedro, llamándole, le llama Simón, Simón, este es a Pedro. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Simón, Simón, Satanás ha pedido tu alma para destruirla. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pueden sentarse. Yo le puse como tema a esta palabra que le voy a predicar, fe bajo ataque. Fe bajo ataque. Y yo voy a hablar de las situaciones, las cosas y las personas que si nosotros no tenemos cuidado pueden destruir nuestro andar con Dios. Voy a hablar de cosas, situaciones o personas que pueden destruir nuestro andar con Dios. Porque, como le he dicho en estas últimas semanas, el enemigo suele estar menos interesado en tu comodidad, en tus finanzas o en tu éxito que en tu fe. A veces nosotros vemos a Dios, vemos al enemigo y lo vemos a él atacando nuestras finanzas. Lo vemos a él atacando nuestra salud. Lo vemos a él atacando, amén, áreas de nuestras vidas que nos pueden traer a nosotros algún tipo de comodidad. Pero yo vengo a decirte y lo repito de nuevo, el enemigo no está tan interesado en tu comodidad, tu finanza o tu éxito como está interesado en tu fe. Si el enemigo puede debilitar tu fe, puede debilitar tu futuro, puede debilitar tu propósito y puede debilitar tu relación con Dios. Porque hay cosas que tú tienes, que tú posees, hay cosas que tú alcanzas, que aunque son importantes, pero no necesariamente pueden robarte tu destino profético. Lo único que puede tronchar tu destino profético es si tú entregas tu fe al enemigo y le dices a él, no voy a creer más, no voy a confiar más, no voy a pelear más, no voy a luchar más. Y por eso, aunque es verdad que el enemigo ataca áreas de tu vida como tu comodidad, como tus finanzas, como tu salud, pero al fin del día, él no está atacando eso simplemente porque quiere atacarlo. Él está atacando eso porque quiere destruir tu fe. Y yo quiero que tú en estos momentos levantes tu mano y tú digas, yo reprendo todo ataque contra mi fe. ¿Cuál es la verdadera batalla? Muchos creyentes piensan que las mayores amenazas para su vida son los problemas económicos, los problemas de salud, la crítica o el fracaso. Pero las Escrituras revelan una verdad más profunda. Y la Biblia enseña que la mayor batalla no es por tu felicidad, es por tu fe. Y mucha gente y muchos creyentes han pensado erróneamente que Dios lo único que le interesa es tu dicha. Que a Dios lo único que le interesa es que tú seas feliz. Y por eso es que predicamos un evangelio, a veces se predica un evangelio barato. Que le ofrece a la gente villas y castillos. Y cuando no pueden ver que esas villas y castillos se realizan, se frustran y pierden su deseo de servirle a Dios. Por eso es que usted ve gente en la iglesia que no pueden avanzar en su caminar con Dios, porque como no ven resultados inmediatos a lo que ellos opinan que es lo que Dios quiere para ellos. Pero vengo a decirte esto: la mayor batalla tuya no va a ser por tu felicidad.
va a ser por tu fe. Mire, Pedro, del que yo leí, él perdió una batalla de espada en Getsemaní. Sí. En el Getsemaní él sacó una espada y le tumbó la oreja a un soldado. Y él perdió esa batalla porque Cristo, ¿qué hizo Cristo? Sanó la oreja del soldado y regañó a Pedro. Pero aunque Pedro perdió la batalla en el Getsemaní con una espada, ganó la batalla por su alma. Porque si hubiese ganado ese momento, era posible que perdiera su alma. Pero como perdió ese momento le enseñó a él que no es con espada, que no es con ejército, sino con el poder de Dios. Job lo perdió todo, menos una cosa. ¿Qué no perdió Job? Su fe. Amén. Si el enemigo sabe eso. Y como el enemigo sabe eso, el enemigo sabe si tu fe sobrevive, tú sobrevives. Si tu fe sobrevive, tu futuro sobrevive. Si tu fe sobrevive, las promesas de Dios siguen vivas en tu vida. Por eso es que tú puedes perder todo esto acá afuera, pero si mantienes esto aquí adentro, ¿sabe qué? No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay tormenta que te robe lo que Dios ha prometido. Por eso es importante que nosotros identificamos aquellas cosas que amenazan nuestra fe. Y yo quiero mencionarles varias cosas que amenazan su fe. Número 1, la prosperidad sin dependencia amenaza tu fe. Repito, la prosperidad sin dependencia. En Deuteronomio 8, 11 al 14, Dios advirtió a Israel que el éxito podría volverse más peligroso que el sufrimiento. Porque a veces nosotros llegamos a un lugar en nuestra vida que dependemos tanto de las cosas materiales que nos olvidamos a depender de Dios. Y el peligro no es no tener cosas. El peligro es cuando las cosas empiezan a reemplazar a Dios. La Biblia habla y dice que Dios quiere que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero hay un peligro en prosperar. Y es que como ya tienes tanto o ya tienes lo suficiente, ahora no dependes de Dios. Como ahora estás bien, oras menos. Tienes menos hambre de la palabra, menos confianza en los recursos más confianza en los recursos que en Dios. Y muchos creyentes, mire, han sobrevivido a la pobreza, pero han sido destruidos por la prosperidad. Muchos aquí llegaron de sus países con situaciones difíciles. Muchos aquí tuvieron que cruzar desiertos y peligros para llegar aquí. Y superaron cosas horribles. Yo conozco una hermana que yo fui pastor de ella por 5 años. Y esta hermana, ella cruzó un desierto con sus 4 hijos, 3 hijas y un varón. Y todo el proceso del desierto fue ella siendo violada una y otra vez. Y cada vez que uno de los hombres miraban una de sus hijas, ella se entregaba a esos hombres para cuidar y proteger sus hijas. Y esa mujer superó una tormenta tras otra. Y cuando por fin llegó aquí y llegó a nuestra iglesia, llegó completamente destruida por todos los abusos que habían. Y eso no la destruyó. Hasta que empezó a trabajar. Y empezó a ganar dinero. Y compró su casita. Y compró su carro. Y ahora hizo su carrera. ¿Y sabe qué? Lo que el desierto y los abusos de hombres malhechores no pudieron robarle, la prosperidad se los robó. Ten cuidado.
Ten cuidado que después de haber luchado tanto para llegar al lugar de tu promesa, te creas que la promesa es más grande que Dios. Dios siempre será más grande. Las bendiciones de Dios te han acercado a Él o te han hecho más independiente de Él. ¿Cuál de las dos? Repito, las bendiciones de Dios te han acercado más a Dios o te han hecho más independiente de Él. Y es una pregunta que todos nosotros que vivimos en estos países así de primer siglo tenemos que contestarla, tenemos que responderla. Mire, yo hablo por lo menos nosotros los puertorriqueños. ¿Cuántos puertorriqueños aquí? Levanten la mano. Tenemos una bendición, tenemos ciudadanía de nacimiento. Tenemos libertades desde nacimiento. Y nosotros vivimos en estos países y a veces esa bendición que nosotros tenemos la tenemos por poco. Y por eso es que usted ve gente que llegan de otros países y nos comen los dulces a nosotros. Seamos honestos. Usted dice, pastor, pero sí, usted cree que no. ¿Por qué usted cree en cada esquina que hay un restaurante chino comiéndonos los dulces? Mire, los otros días alguien me dijo, pastor, quería comer a un restaurante árabe. Y yo, pero ¿qué comen los árabes? Si lo último que yo sé es que se están muriendo de hambre en sus países, pero vienen de sus países aquí y nos montan un restaurante y nosotros estamos pagando por ellos. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos cuidado, la misma bendición que fue diseñada para empoderarnos nos ata a nosotros y nos roba aquello que Dios quiso darnos a nosotros. Así que la prosperidad sin dependencia te puede robar tu fe. Segundo, ¿qué puede robar tu fe? No perdonar. Yo sé que usted no puede decir amén, pero por lo menos diga ay. Diga, eso me dolió, ¿verdad? Yo vi dos o tres de ustedes como que hicieron así. Hebreos 12:15 nos da una enseñanza que la amargura no solo envenena las relaciones, envenena la fe. Un corazón herido lucha por confiar en Dios. Si tú no sabes y no aprendes a perdonar, esa herida creará una amargura en ti. Y esa amargura en ti no te va a dejar orar, no te va a dejar servir, no te va a dejar venir a la iglesia, no te va a dejar buscar de Dios. Mira, yo vengo a decirte esto en el nombre de Jesús. No puedes aferrarte a la amargura y a la intimidad con Dios al mismo tiempo. Una de las dos va a ganar. Si tú no has aprendido a soltar el dolor, la herida, el maltrato, la traición, el engaño, la desilusión, si tú no has aprendido a soltar eso va a pelear con tu fe. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Eventualmente esa amargura te va a dañar y te va a robar la fe. Por eso es importante que aunque te duela, tú mires al cielo y tú le digas a Dios, dame un corazón perdonador, dame un corazón libre de amargura. Porque mientras tú vivas atado a ese dolor, a esa herida, ¿quién te controla? El que te hirió. ¿Quién te controla? El que te traicionó. ¿Quién te controla? El que te hizo daño. Pero cuando tú sueltas eso, ese control sobre tu vida tiene que soltarte en el nombre poderoso de Jesús. Cosas que nos roban la fe. La comodidad. La comodidad. Lo que comienza como una bendición puede convertirse en un ídolo. La comodidad nos convence poco a poco que no necesito riesgos, no necesito sacrificios y no necesito dependencia. Pero mire el desafío de esto. La fe requiere esas tres cosas. Repito, la comodidad te hace pensar que no tienes que tomar riesgos, que no tienes que
esforzarte y sacrificarte, que no tienes que depender de nadie ni de nadie. Mas sin embargo, la fe dice, tienes que tomar riesgos. La fe dice, van a haber veces que te va a costar. La fe dice, van a haber veces que solamente vas a poder depender de Dios. Entonces es imposible desarrollar y fortalecer nuestra fe cómodamente. La fe dice, no puedes servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Por eso la comodidad te puede robar la fe. Esas son cosas. Ahora hay situaciones también que amenazan tu fe. Situaciones como el retraso. Sí, nada pone tu fe a prueba más que la espera. Porque cualquiera puede confiar en Dios cuando la respuesta llega rápido. Pero la fe se demuestra en el silencio. Y es ahí donde tú tienes que aprender a creer a Dios. Cuando Dios te dice, espera, aún no es tiempo. Y eso, déjeme decir algo, es difícil. Abraham esperó 25 años. José esperó 13 años. David, yo no sé cuántos años esperó. Jesús, 30 años antes de revelarse públicamente. El retraso puede ser la prueba. Y es ahí donde tienes que entender que el hecho de que algo no se esté dando en tu vida no quiere decir que Dios te está ignorando. Quiere decir que Dios te está desarrollando. Hay cosas que Dios va a hacer contigo y quiere hacer contigo, pero va a necesitar que tú aprendas a esperar y que tú aprendas a confiar en Él. Y que aunque no se dé lo que Dios te prometió, el hecho de que no se dé lo que Dios te prometió, no quiere decir que Dios no está contigo. Pero pastor, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué aquel fue más rápido? ¿Y por qué aquel fue más rápido? ¿Y por qué a mí tanto tiempo? Mire, yo no tengo respuesta a eso. Yo no sé por qué hay gente que nacen parados y otros salen de cabeza. Es la verdad. Yo no sé por qué hay gente que no importa cómo usted los tire, caen parados, y hay otros que aunque usted los ponga ahí, se escocotan. ¿Cierto, verdad? Hay gente que usted los tira de donde sea y cuando caen de pie y arrancan corriendo. Hay otros que usted los trata con pañitos tibios y usted lo pone ahí y se escocotaron como quiera. No me pregunte por qué. Eso es parte de la vida. It is what it is. Yo lo que tengo que hacer es entender que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. ¿Qué situaciones amenazan mi fe? La decepción. Marta y María, su hermano, se estaba muriendo. Mandaron a buscar a Jesús. Jesús no llegó a tiempo. Y su decepción se convirtió en el campo de su batalla. Cuando ven a Jesús, si hubieses llegado a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Muchos creyentes abandonan a Dios no porque Él les haya fallado, sino porque Él no cumplió sus expectativas. Llegan a un lugar donde se decepcionan, se desilusionan, porque ellos tienen una idea de Dios, una idea
del evangelio, una idea de su jornada. Y yo vengo a decirte que no hay nada escrito que diga cómo esto se va a desarrollar en tu vida. ¿Sabes qué? Que van a haber gente que van a morir de hambre creyéndole a Dios. Hay gente que van a tener un familiar que va a morir por más que le creyeron a Dios. Hay situaciones que se van a dar. Marta y María le dicen a Jesús: si hubieses llegado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y mientras tú estés así con Dios, diciéndole a Dios: si tú hubieses contestado mi oración antes, si tú hubieses tocado mi vida antes, si tú hubieses metido tu mano antes, nada de esto hubiese pasado. Y Dios lo que está esperando que tú entiendas esto. Hay momentos que tú no vas a entender en tu fe cristiana, pero tu corazón debe seguir confiando. Van a haber cosas que tú nunca vas a poder entender. Y yo sé que hay pastores que te dicen: no te preocupes, que cuando llegues al cielo Dios te va a contestar todas esas preguntas. Eso es embuste. Eso es embuste. Cuando tú llegas al cielo, Dios no te va a contestar las preguntas, porque yo te voy a decir esto: si tú llegas al cielo con todas tus dudas y con todas tus preguntas, no llegaste al cielo, estás en el infierno. Porque al cielo tú no vas a llegar con tus dudas, con tus preguntas, con tus traumas de aquí. Al cielo tú vas a llegar danzando, tú vas a llegar alabando a Dios, tú vas a llegar regocijándote. Pastor, voy a conocer mi esposo, voy a conocer mi esposa. Tú vas a estar tan contento que aunque la reconozca y lo reconozca, no vas a querer saber de ella. Porque tu enfoque va a ser Dios. Yo amo a mi esposa, pero si yo llego allá y voy a llegar allá a preocuparme por ella, no llegué al cielo. Aquí me preocupo, aquí me ocupo, aquí trabajo, aquí yo lucho, aquí yo sufro. Pero cuando Él me lleve, cuando yo me encuentre con Él, todas las cosas viejas pasarán. Por eso es que desde ahora aquí tengo que aprender a que mi corazón confíe en Él. Situaciones que me pueden robar la fe, sufrimientos. Los juicios revelan si la fe es genuina. De la misma manera que el fuego no destruye el oro, lo revela. Tu prueba no es para probar a Dios, es para revelarte a ti. Lo que tú vives aquí no es para ver si Dios es Dios. Dios es Dios contigo. Dios es Dios sin ti. Dios es Dios si tú le crees. Dios es Dios si tú no le crees. Dios es Dios si tú le alabas. Dios es Dios si tú no le alabas. Dios es Dios si la iglesia está bien. Dios es Dios aunque la iglesia esté mal. Estas cosas no existen para probar que Él es Dios. Estas cosas pasan para probar si tú tienes fe en Él, si tú le crees a Él, si tú confías en Él. Así que tienes que estar alerta a estas situaciones. Pero también tienes que tener cuidado con gente. Porque de la misma manera que hay cosas que te pueden robar la fe, de la misma manera que hay situaciones que pueden robar la fe, hay gente que te pueden robar la fe. ¿Y cuáles son esa gente? ¿Cuáles son esas personas? Son esa gente que son voces equivocadas en tu vida. Cuando usted lee la Biblia en Números, mandaron 10 espías, 2 espías, pero 10 regresaron con noticias malas. 10 de ellos infectaron a una nación. Porque yo vengo a decirte que una voz negativa puede superar
10 positivas si seguimos escuchando. Todo depende a quién tú estás escuchando. Porque hay gente que magnifican los problemas. Hay otra gente que minimizan a Dios. Hay otra gente que alimentan el miedo. Y hay gente que matan la visión. Y no todo el mundo que habla en tu vida debería tener acceso a tu espíritu. Repito, no toda la gente con quien tú hablas deben tener acceso a tu espíritu. Mas, sin embargo, hay gente que ustedes le dan demasiado de mucho volumen en sus vidas. Gente que no deben estar hablando a tu corazón, que no deben estar hablando a tu espíritu. Y tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces nosotros, porque como somos latinos, ¿verdad?, nos gusta hacernos amigos de todo el mundo y conectarnos con todo el mundo, le damos acceso a todo el mundo, a nuestro espíritu. Y yo vengo a decirte que tú tienes que tener cuidado a quien tú le estás dando acceso a tu corazón. Porque amenazan tu fe. Segundo, personas conocidas que no entienden y nunca entenderán tu llamado. Incluso Jesús enfrentó eso hasta en su propia familia. José lo enfrentó con sus hermanos. Porque la verdad es que hay veces que las personas más cercanas a ti pueden no entender siempre lo que Dios está haciendo en ti. Y hay gente que te conocen tan y tan y tan bien y se familiarizan contigo tanto y tanto y tanto que se les hace imposible ver el guerrero de Dios que hay en ti. Ver la guerrera de Dios que hay en ti. Ver el hombre y la mujer de Dios que hay en ti. Ver el depósito y el futuro de Dios que hay en ti. Y hay veces que nosotros, gente que le damos mucho acceso a nuestro espíritu, o gente que están bien cerca a nosotros, que no ven, no pueden verlo. Eso le pasó a Jesús. Jesús de Nazaret se crió ahí, se desarrolló ahí. Todo el mundo sabía quién era él. Él era el hijo de José, el hijo de María. Y cuando Jesús por fin va a manifestarse y se va a revelar y va a salir, ¿qué es lo que empezaron a decir ellos? Pero este no es José, Jesús es el hijo de José el carpintero. Este no es ese muchacho mocoso que nosotros vimos crecer aquí. Este no es el malcriado ese que a los 12 años le faltó el respeto a su mamá y a su papá, que tuvieron que darle un cantazo que después de eso por 28 años no se escuchó de él. Algo así, ¿verdad? 18 años más o menos. ¿Cuánto es 30 menos 12? 18. Sí, la Biblia lo dice, no soy yo. Dice la Biblia que Jesús salió con sus padres y fueron a visitar, amén, para adorar a Dios en Jerusalén. Y Jesús se les perdió y él estaba hablando con los fariseos, con los hombres de la ley. Y la Biblia dice que cuando María y José se dieron cuenta que Jesús se había perdido, tuvieron que regresar a ver dónde lo encontraron. Y lo encontraron en el templo. Y la mamá María le dijo: muchachos, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice, bien, tipo arrogante, Mesías, tú sabes. Te sacó el pecho de Mesías y le dijo a María: en los negocios de mi padre me conviene estar. La Biblia no dice qué pasó, pero esto yo sé, que por 18 años no se supo más de él. Mire, eso fue un cocotazo y su madre oyó. Sí, eso fue un cocotazo y medio. Que te den un cantazo a ti, que por 18 años no se sepa de ti. Yo me imagino que Jesús, cuando empieza a desarrollarse en su ministerio, los nazarenos lo vieron y dijeron: no, es imposible. Porque siempre van a haber gente que se familiarizan tanto contigo que no pueden ver el sueño de Dios en tu vida. Y si tú no tienes cuidado, esa gente te van a robar tu bendición, te van a robar, amén, tu fe. Otra gente que tú tienes que tener cuidado son esas personas que se alejan de Dios, que se alejan de la iglesia.
La Biblia, Pablo en Corinto dice que la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Y yo sé que la fe es contagiosa, pero también es la incredulidad. Y yo sé que hay gente que a veces se van de nuestras iglesias y la gente, y yo he visto los anuncios por ahí y gente que quieren ser más espiritual que nadie y gente que quieren pastorear y ellos nunca han pastorado. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. ¿Verdad que si alguien nunca ha sido padre, no tiene la autoridad de decirle a usted cómo usted es el padre? ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Si tú nunca has sido papá o mamá, no vengas a decirle a alguien que está pasando por un momento difícil cómo ser mamá y papá. Quédate en tu línea. Si tú nunca has estado casado, no le des consejo de matrimonio a nadie. Quédate en tu línea. ¿Sí? Si tú nunca has sido pobre y has vivido extremada pobreza, no hables de pobreza con gente. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces cuando damos estos consejos, hay gente por ahí que dice, no, que si alguien se va de la iglesia, siguen siendo hermanos en la fe y hay que seguir amándolo y hay que seguir abrazándolo. Y eso es mitad a una verdad. Es mitad, es verdad, pero solamente la mitad. Pero si se fueron, yo tengo que tener cuidado. ¿Cuál es el espíritu que gobierna el corazón de ellos? Porque se fueron hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de la hermandad. Pues quiere decir que tú, si estás aquí, tienes que tener cuidado con eso. Y no puedes dejar que esa gente ataquen tu fe, te roben la bendición. Y hay veces que hay gente que se alejan de Dios o se alejan de la iglesia. Y como todo, pues, cuando todo es nuevo, todo es bueno. Mire, ¿usted quiere saber cómo es esta iglesia? Puede preguntarle a dos personas. A los que acaban de llegar, pregúntele, ¿cómo te gusta la iglesia? Y esos que acaban de llegar te van a decir villas y castillos. Porque acaban de llegar y están en el primer amor. Pero búscate un viejo que lleva años aquí y pregúntale. Y tú vas a descubrir una de dos cosas. O es un viejo que lleva aquí toda su vida amargada. O es un viejo que sabe que sembrarse es el orden de Dios. Y te va a hablar las cosas como son. Te va a decir, ¿sabe qué? Esta iglesia no es perfecta, pero es santa. Esta iglesia no es la última Coca-Cola en el desierto, pero amamos a Dios. Esta iglesia no tiene todos los recursos del mundo, pero lo que tiene se lo ha dado a Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final tú te conviertes en las voces que siempre permites a tu alrededor. Mire, mejor no lo pudieron decir nuestros viejos. Dime con quién andas. Ay, si hay que algunos de ustedes saben más Biblia, saben más refranes que Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado con la gente a quien nosotros nos alineamos. ¿Cuál es la mayor amenaza a la fe? La mayor amenaza a nuestra fe no son las cosas, no son las situaciones y no son la gente. Hay cosas que pueden amenazar nuestra fe, yo se las dije. Hay situaciones que amenazan nuestra fe, yo se las mencioné. Y hay diferentes tipos de personalidades que pueden amenazar nuestra fe, yo se las mencioné. Pero la mayor amenaza a nuestra fe eres tú. Tú eres tu peor enemigo si no tienes cuidado. El mayor enemigo, la mayor parte de veces siempre serán la voz interna que te va a hablar, que te va a decir Dios se olvidó de ti, que te va a decir Dios no va a cumplir lo que Él dijo, que te va a decir quizás las promesas de Él no son ciertas. El campo de batalla de la fe está
en última instancia dentro del corazón nuestro. Porque al fin del día no son las cosas, no son las situaciones y no son la gente. Soy yo. Porque yo soy el que le hago caso a todas esas cosas. Yo soy el que le doy permiso a esas cosas. Yo soy el que abro mi corazón a todas esas cosas, a todas esas situaciones y a toda esa gente. Entonces la pregunta no es tanto qué amenaza mi fe, quién amenaza mi fe, qué situaciones amenazan mi fe o cómo yo estoy permitiendo que mi fe sea amenazada. La pregunta al fin del día es cómo mantengo yo mi fe, cómo me cuido yo. Y esto es bien fácil. Y yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo. Cada vez que yo menciono una de estas cosas que te van a ayudar a proteger tu fe, tú me vas a mirar y tú vas a decir, ya yo sabía eso. ¿Está bien? ¿Se atreven? Yo voy a decir, esta iglesia es linda. Dios es grande. Este pastor es tremendo. Pues entonces ahora yo te voy a decir cómo tú vas a mantener tu fe. Y ya tú sabes cómo responder. Número 1, mantente cerca de la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo haces? La fe crece donde fluye la palabra. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si esta palabra está fluyendo en ti, la fe va a crecer. Número 2, mantente conectado a tu iglesia. El aislamiento es donde la fe suele morir. Cuando tú te desconectas de tus hermanos, cuando tú te desconectas de tu hermandad, cuando tú empiezas a vivir la vida cristiana como un llanero solitario, lo que estás haciendo ya la cama para la sepultura de tu fe. Estás haciendo el ataúd para la sepultura de tu fe. Desde el principio, desde el Génesis, Dios dijo que no era bueno que estuviéramos solos. Número 3, ¿tú quieres fortalecer tu fe? ¿Sigues recordando la fidelidad de Dios? ¿O ustedes no lo sabían? Porque solamente 3 lo dijeron. Lo voy a decir de nuevo. ¿Sigues recordando la fidelidad de Dios? Recordar las victorias de ayer alimenta tu fe hoy. Será por eso que el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona, Él es el que te rescata, Él es el que te sana. Recordar la fidelidad de Dios alimenta tu fe. Número 4, mantén la vista en Jesús. Pedro se hundió por mirar la tormenta. Y la fe prospera cuando Cristo es el foco de nuestra atención. Pero la fe mengua cuando tú dejas de mirar a Cristo. Por eso, mientras menos tú vengas a la iglesia, mientras menos tú leas la Biblia, mientras menos tú compartas con tus hermanos, mientras menos tú sirvas en el Señor, más tu fe poco a poco muere. Pero cuando tú vienes a la iglesia, oras, lees la Biblia, busca la manera de envolverte para servir, mantienes tu vista en Jesús, es como una inyección de adrenalina a tu fe que te va a bendecir. Mire, la fe sobrevivirá a las tormentas de la vida cuando esté protegida por la palabra de Dios, la presencia de Dios y su pueblo. Si tu fe va a sobrevivir las tormentas, es porque va a haber un cerco de protección.
que le va a ayudar a mantenerse firme. El enemigo puede atacar tus finanzas. El enemigo puede atacar tu salud y el enemigo puede atacar tus relaciones y el enemigo puede atacar tus sueños. Pero al fin del día su verdadero objetivo es tu fe. Él lo que quiere es robarte la fe. Porque si él puede robarte la fe, todo lo demás se cae. Pero si tu fe permanece, tú puedes perder una batalla, pero vas a ganar la guerra. Tú puedes perder una temporada y aún así cumplir tu destino profético. Y tú puedes perderlo todo y aún así lo único que hace posible todo es la fe en Dios. Por eso yo te invito a que protejas tu fe con todo lo que tú tienes. Porque tu fe es el puente donde estás y todo lo que Dios ha prometido. Si tú guardas tu fe y tú le dices a las cosas de la vida, tú le dices a las situaciones de la vida, tú le dices a la gente que te rodea, tú te dices a ti mismo, yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Y no voy a dejar que nada ni nadie me robe a mí mi fe. Y si tú aprendes a pararte firme en esa verdad, yo te garantizo que lo que un día Dios prometió sobre tu vida, en el tiempo de Él se va a cumplir. Porque Dios no miente. Y si Él dijo algo a favor tuyo, Él no se va a arrepentir de lo que Él dio a tu favor. Porque Él te amó antes de tu haber sido redimido. ¿Qué dice Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando tú estabas en tu reguero, cuando tú estabas en tu maldad, cuando tú estabas en tu pecado, cuando tú estabas en tus dudas, cuando tú estabas en tu caos, Dios ya te amaba. Y te dio una palabra. Y cuando Dios te dio la palabra, ¿sabe cómo yo sé que fue Dios el que te dio la palabra? Porque la palabra que te dio Dios iba en contra de todos los pronósticos y en contra de todo lo que te identificaba a ti en ese momento. Dios no te llamó porque estabas limpio, porque estabas lindo y estabas bien peinado o peinada. Dios te llamó cuando estabas todo emboruzado, cuando estabas todo sucio, cuando eras un mal hablado, cuando eras un mal vestido, cuando eras un antipático, cuando eras un antisocial, cuando nadie daba 2 centavos por ti. Ahí fue que Dios te habló. Y tú tenías una de dos. O le crees a Dios para todo, o no le crees para nada. Y si le crees a Dios, pues tú te levantas. Y tú ves las tormentas, tú ves las cosas, tú ves las situaciones, tú oyes la gente, tú oyes las voces internas que te acusan, pero tú no dejas de creerle a Dios. Tú no dejas de confiar en Dios, porque fiel es Él para cumplir su palabra. Si lo crees, ponte de pie y dale un aplauso a Él.